¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. 3 emisiones cada semana. Hoy nos acompaña Vanessa Montero López, larense, de Carora específicamente, 25 años, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, también segunda vicepresidenta de la comisión encargada de investigar los delitos cometidos por la anterior Asamblea Nacional entre el 2016 y el 2021. También es presidenta de la Subcomisión de Integración y Asuntos Fronterizos y secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Bienvenida, Vanessa. Bueno, muchísimas ¿Cómo gracias. Creo que este espacio es fundamental, sobre todo porque, bueno, la juventud está tomando espacios importantísimos de decisión, pero sobre todo espacios para formarnos. Y este ha sido de verdad un privilegio para mí poder estar acá compartiendo con usted sobre, bueno, múltiples temas que abordaremos en esta entrevista, y de verdad quiero agradecer esa oportunidad. Nuestra primicia, Sí. Te estás estrenando aquí en Globovisión. Sí, Primera vez que vienes al canal. Primera vez que vengo al canal acá, y bueno, qué mejor que compartir con un compañero que nos conocimos en la Constituyente. Sí. Formas parte de la actual directiva de la Asamblea Nacional y eres una de las integrantes más jóvenes en toda su historia, ¿no? Con apenas 25 años. ¿Cómo te sientes con una responsabilidad? ¿Y cuáles fueron los argumentos, los criterios para designar un representante de la juventud en la Asamblea Nacional? Esa pregunta siempre me la han hecho, de qué se siente ser la más joven en estar dentro de la directiva de la Asamblea Nacional. Hay parlamentarios más jóvenes, ¿no? Sí, 21. Hay diputados más jóvenes. Angelí, de Acción Democrática. Génesis Garbé también, diputada por el Estado Falcón del Bloque de la Patria. Una representación. Una gran representación de jóvenes. Podemos decir que el 40% son jóvenes. Menos de 35 años, de todo el país. Tanto en la lista nacional como en las circunscripciones de los distintos estados. Una gran responsabilidad. Me han preguntado siempre qué se siente. Bueno, para mí se siente una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque bueno, la juventud, cuando nos dan la oportunidad de poder estar en un espacio, es para hacerlo bien, es para aprender, es para formarnos, es para crecer. Y creo que el Parlamento es el mejor espacio de aprendizaje para un diputado joven. Y estar dentro de la directiva es un compromiso titánico de poder hacer una introspección tanto personal, de que hay que hacer las cosas bien y de que hay que irnos formando para, bueno, decirle a toda la juventud venezolana, y no solamente la juventud venezolana, sino a la juventud que tenemos en el Parlamento, que es el mejor espacio de formación es la Asamblea Nacional. Y de verdad que es un compromiso y un reto muy grande poder estar dentro de la directiva y ser la más joven de la directiva, pero tenemos compañeros, por ejemplo, como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la primera vicepresidenta, la compañera Iris Varela, que son experiencias para nosotros los jóvenes, son modelos para nosotros los jóvenes de saber que ese es el camino, que tenemos unos grandes formadores que tienen una extraordinaria experiencia y trayectoria en el área política, y bueno, es el compromiso de hacerlo bien. Esa experiencia es muy buena. Pero tú sabes perfectamente que los jóvenes tienen hoy otras maneras de vincularse a la política. Incluso están muy decepcionados de los partidos políticos en general y de la política en general. ¿Cómo abordas tú esa especie de brecha, de distanciamiento que hay un elemento fundamental que puede ser parte del análisis, que es el factor económico. El joven venezolano, tras las sanciones que hemos vivido, las agresiones económicas, las múltiples agresiones que hemos sido sometidos, ha sido un factor de despolitización de la juventud. Hoy día la juventud, que quizás es uno de los factores que no teníamos años atrás, donde el joven podía tener la facilidad de estar en una organización política, porque podías tener esa facilidad de trabajar y de participar políticamente activo. Pero ahora con este tema de la agresión económica, el joven, se ha visto limitado en poder trabajar,
solamente centrar sus esfuerzos en trabajar, en poder conseguir quizás en el área económica financiamiento para su casa, para su familia, para suplir las necesidades básicas que todo ser humano necesita suplir, como la pirámide de Maslow. Las necesidades básicas son fundamentales suplirlas, y el joven venezolano hoy día solamente quiere suplir esas necesidades y ver cómo lo puede manejar. Y eso ha sido un factor de despolitización dentro de nuestra juventud. Una forma de reconectarnos con la juventud. Bueno, yo pertenezco a una organización política que no es la del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino otra organización política que nuestra concepción es más de movimiento, es más de dinámica, es más de enaltecer nuestra nacionalidad, nuestra identidad nacional. Somos venezolanos y venezolanas a pesar de todo, inclusive de nuestras diferencias. Y creo que eso a la juventud venezolana le ha conectado, porque no vamos con un discurso tan político, tan radical, tan confrontativo, sino que más bien vamos con el discurso de que juntos podemos lograr sacar adelante a Venezuela, juntos podemos trabajar por Venezuela más allá de nuestras diferencias políticas. Nosotros en la organización del Movimiento Somos Venezuela tenemos una experiencia tan bonita donde muchos jóvenes nos adversan políticamente y tienen posturas políticas muy bien marcadas, pero el tema de ser venezolanos y venezolanas nos une, nos unifica para nosotros poder trabajar en conjunto, dejando quizás a un lado un poquito nuestras diferencias muy marcadas ideológicas, pero entendiendo que Venezuela nos necesita a todos y a todas. Y eso ha sido quizás un elemento unificador entre nosotros como movimiento y, bueno, jóvenes que se encuentran en las comunidades, en los barrios, en las universidades. Creo que el potencial de la juventud universitaria es fundamental y hay que aprovecharla, hay que adentrarnos en esos espacios. Y bueno, como movimiento hemos poco a poco, porque también estamos aprendiendo, creo que el proceso formativo está en todos los niveles, en todas las áreas, y estar en el Movimiento Somos Venezuela es desaprender lo que sabíamos para aprender cosas nuevas. Y en ese proceso formativo estamos, bueno, tanto en lo personal, yo tengo solo 25 años y estamos en ese proceso formativo como todos los que integramos la plataforma del Movimiento Somos Venezuela. Somos un movimiento muy joven, nacimos en el 2018 y ya, bueno, ya ahorita el 27 de enero cumplimos nuestro 4º aniversario. Y en ese proceso, bueno, vamos en crecimiento gracias a esas iniciativas de identidad nacional, gracias a que no somos confrontativos, más bien somos un elemento unificador, conciliadores para, bueno, todos los procesos que se viven en todo el territorio nacional. ¿Qué le está ofreciendo la Asamblea Nacional y los jóvenes que están hoy en la Asamblea Nacional? Tú me hablas de casi un 40%, alrededor de un 40% de los parlamentarios actuales tienen menos de 35 años. ¿Qué le están ofreciendo? ¿Qué planes, qué propuestas, qué mensajes le están ofreciendo a los jóvenes que están desencantados, que se han distanciado un poco y que miran el futuro con bastante incertidumbre y preocupación? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y secretaria general del Movimiento Somos Venezuela. Te preguntaba acerca de qué respuestas está dando la Asamblea Nacional, con una representación de cerca del 40%, ¿no?, de parlamentarios con menos de 35 años. ¿Qué le están ofreciendo a la juventud? Bueno, sin duda es un reto muy grande para todos los jóvenes que integramos la Asamblea Nacional, tanto para los jóvenes del oficialismo como quizás para los jóvenes de la oposición que también están allí. También eso es algo sumamente interesante, ver cómo es la dinámica en la Asamblea Nacional, donde estamos, bueno, en su mayoría el bloque de la patria, el bloque del oficialismo, sí, y la oposición venezolana. En la oposición también hay mucha gente joven. Está Angelique, que es la parlamentaria más joven, ¿no? Está la compañera que es parte de la juventud de la oposición, y como ella hay y otras compañeras también jóvenes diputados. Pero bueno, como jóvenes diputados tenemos un reto muy grande. O sea, la Asamblea Nacional vino primeramente a
seguir protegiendo al pueblo venezolano. Esa protección que nosotros no tuvimos durante la Asamblea Nacional pasada. Allí nosotros, bueno, lo primero que se instaló cuando el 5 de enero del 2021 fue la Comisión Especial de la Investigación de los Delitos Perpetrados contra la República por la anterior Asamblea Nacional. En esa comisión, bueno, evidentemente hemos evaluado todo lo que estos compañeros han realizado, han hecho. Tenemos el informe final que próximamente estarán elevando en la Asamblea Nacional y es presidida por un diputado de oposición, que es el diputado José Brito, quien asume la presidencia, y el primer vicepresidente, que es Ubel Roa, que es diputado por el oficialismo. Pero como jóvenes tenemos un gran reto. Nosotros hemos discutido y debatido algunas leyes, sobre todo que van en el marco de la juventud, como es el tema de la ley de chamba juvenil, como es el tema de la ley, por ejemplo, la ley de la gran misión chamba juvenil. Es un proyecto muy hermoso porque habla sobre el primer empleo. Como jóvenes sabemos que conseguir el primer empleo es bastante complejo porque siempre piden experiencia. Y si es tu primer empleo, evidentemente no tienes la experiencia necesaria para dicho puesto o dicho cargo. La ley de la gran misión chamba juvenil lo que hace es que protege al joven en su primer empleo y, bueno, obliga o llama a la reflexión a estas instancias o instituciones, tanto públicas como privadas, para que ellos puedan darle el campo laboral al joven que requiere su primer empleo. Pero también, por ejemplo, está la ley de recreación, sobre todo en este tiempo tan complejo que es la pandemia. La pandemia nos ha alejado, evidentemente, por el tema del distanciamiento, porque, bueno, es un virus bastante complejo y nos ha distanciado. Casi que nos ha llevado al punto de que tenemos que estar en nuestras casas en cuarentena para, bueno, salvar las vidas de muchos venezolanos y de muchas venezolanas. Pero esta ley lo que permite es que en procesos de pandemia podamos tener quizás espacios para la recreación. Uno de los elementos fundamentales que hemos visibilizado en el tema de la pandemia es que se ha generado mucho estrés, mucha ansiedad, y esos niveles inclusive de depresión dentro de nuestra población venezolana, bueno, son alarmantes, hay que estudiarla. ¿Qué soluciones aporta la ley? La ley del teatro, la ley de recreación, lo que aporta son espacios recreativos para que la población venezolana pueda alejarse un poco del estrés o de la depresión o de la ansiedad que genera la pandemia. Estos espacios recreativos son territorializados en todo el país. Es decir, en una comunidad debe haber un espacio recreativo, no solamente para la juventud venezolana, sino para la familia venezolana, que, bueno, nosotros hemos intentado siempre proteger el núcleo familiar, que es el pilar fundamental de toda sociedad y, evidentemente, de nuestra revolución bolivariana. Tenemos esas leyes, tenemos la ley, por ejemplo, del emprendimiento, que es una ley extraordinaria, es una de las leyes que, en lo personal, me gusta y valoro muchísimo, y siempre intento debatirla, explicarla en todos los espacios al que vamos. Nosotros hicimos como un primer despliegue piloto para, bueno, hablar con los emprendedores, con las emprendedoras, si conocían la ley, qué sabían de la ley, y bueno, nos encontramos con que muchos de nuestros emprendedores no conocían la ley del emprendimiento, y allí de la ley. Allí hablamos ya del punto del presidente Nicolás, cuando él, en su alocución anual en la Asamblea Nacional y en varias reuniones, ha instado a que los diputados y las diputadas tienen que hacer un despliegue para dar a conocer las leyes. El tema de la ley del emprendimiento habla primero de las instancias que deben crearse para que el emprendedor esté protegido, como por ejemplo el registro único. Debe haber un registro único para el emprendedor y para la emprendedora que tenga cualidad jurídica. Eso evitaría quizás evitar muchos procesos que pasa el emprendedor al registrar como empresa, como unidad de producción social, unidad de producción familiar, como las figuras jurídicas que quiera el emprendedor. Este registro único, que va conectado de una vez con el CENIA, lo que hace es que evita todos esos engorrosos procesos al pequeño emprendedor, que cuando se registre en valga la redundancia, registro único, pueda de una vez pasar al CENIA y tener su cualidad jurídica en lo inmediato. También propone crear el fondo, que ya en días atrás vimos que se creó el fondo
que el presidente convocó, en la ley habla de crear un fondo único para el emprendimiento. Este fondo único evidentemente debe establecer desde el Ejecutivo y desde el emprendimiento y desde lo legislativo, bueno, un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas para hacer avanzar este fondo. Ya el presidente lo anunció y bueno, habría que ver cómo van entonces ellos a reafirmar o a reformar todo este tema del fondo, qué propuesta hay para el fondo de los emprendedores, sobre todo para la protección del pequeño emprendedor, que es el que realmente sufre más. Sí. Entonces, en ese proceso también se habla del tema formativo. Hay que formar a nuestros emprendedores. Por ejemplo, enterarse de cómo funciona la ley de emprendimiento? Bueno, nosotros... ¿Hay una página web? Sí, claro, nosotros desde la Asamblea tenemos nuestras plataformas, pero allí hay un punto interesantísimo, que es que el diputado y las diputadas tenemos la obligación de dar a conocer nuestras leyes. Tenemos que desplegarnos en todo el territorio nacional para que el joven, para que la mujer, para que el hombre, para que nuestros adultos mayores conozcan las leyes que ya nosotros hemos venido aprobando en la Asamblea Nacional. Parlamentarismo de calle. El parlamentarismo social de calle. Es una figura que ya se instaló, incluso que uno de los propulsores es el presidente Nicolás Maduro con, bueno, nuestro muy querido y recordado Darío Vivas, quienes establecieron un método para el parlamentarismo social de calle. La Asamblea Nacional, por órdenes, por instrucciones, nuestro presidente Jorge Rodríguez, que siempre también nos ha instado a que el diputado tiene que desplegarse en el territorio, y todos lo podemos ver en sus alocuciones cuando habla en la Asamblea Nacional. También el presidente de la República ha hecho un llamado de despliegue de diputados. Nosotros tenemos la obligación de dar a conocer esas leyes, pero no solamente de darla a conocer, sino de explicarla, de decirle cómo desde la Asamblea Nacional acompañamos todos los procesos creadores del pueblo venezolano. Y la ley del emprendimiento es una ley fundamental, porque le permite al joven venezolano tener el sueño más anhelado del joven, su independización económica. Cómo nosotros desde el Parlamento podemos, bueno, ser el instrumento del pueblo además, pero elevar la voz del pueblo y, bueno, protegerlo desde una ley. Pero esa ley debe ir conectada con el Ejecutivo para que los procesos puedan ser más rápidos. Ahorita nosotros, bueno, debemos entonces hacer este despliegue para dar a conocer esas leyes. ¿Cómo se hace en concreto? ¿Van a la calle? ¿Cómo funciona esa agenda de calle? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. 3 emisiones semanales de Análisis Situacional. Conversamos con Vanessa Vanessa Montero López. Es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Te preguntaba acerca de cómo funciona el parlamentarismo de calle. ¿Cómo hacen? ¿Se van a la calle y se interceptan a la gente? Bueno, ¿cómo funciona? Hay una dinámica. ¿Cómo participar? Hay una dinámica o una propuesta sumamente interesante que la realizó el jefe del bloque, que es el capitán Diosdado Cabello, el diputado de la Asamblea Nacional, que es la Brigada 256. La Brigada 256, evidentemente, es la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, y desde allí se han establecido quizás unos instrumentos importantes para el parlamentarismo social de calle. En ello, bueno, metemos los actores o incluimos los actores legislativos de cada uno de los estados y de los municipios. Los consejos municipales, los consejos legislativos de cada uno de los estados. Hay una figura también muy interesante que es más arraigada al poder popular, que se llama los parlamentos comunales. Los parlamentos comunales es una figura que está dentro de la estructura del parlamentarismo social de calle, porque nos permite territorializar más la ley. Son los que empiezan a discutir la ley con los consejos comunales, con las comunas.
territorializa más la ley y nos permite llegar a la señora, el señor de la bodega, del barrio, de la comunidad, de las zonas más aledañas, para que también sepan y conozcan cuáles son sus instrumentos de protección como ciudadano y ciudadana venezolano y venezolana. Esta brigada, que evidentemente la lideriza el diputado Diosdado Cabello Rondón, tiene una estructura bastante interesante porque no solamente aglutina lo que son los legisladores y legisladoras, tanto municipales como estadales, la figura del parlamentarismo comunal, sino que también organizaciones políticas están inmersas dentro de esta estructura que nos permite a nosotros poder desplazarnos en todo el territorio. Pero, por ejemplo, yo, Vanessa Montero, diputada de la Asamblea Nacional, quiere discutir la ley del emprendimiento en el estado Zulia. Bueno, yo me contacto con la Brigada 256, que es los diputados del Zulia, más algún diputado nacional, los legisladores, tanto del Estado como municipales, el Parlamento comunal. Se hace una reunión preparatoria sobre el tema de la ley, sobre todo por si hay alguna duda, se genera un debate, una explicación de la ley, y de acuerdo al público objetivo es que se convoca. Si es la ley del emprendimiento, convocamos emprendedores y emprendedoras. Nosotros, por lo general, ya hemos hecho este primer despliegue para saber realmente, porque bueno, la experiencia nos las da la calle. Claro. Y desde allí es que nosotros vamos armando cada detalle, viendo cada detalle en cada una de las actividades. Se hace en las redes algo de parlamentarismo. Sí, en las redes, por ejemplo, suele la gente escribir en las plataformas de la Asamblea Nacional, pero también la conexión con el diputado directo. Nosotros estamos intentando que nuestros diputados, o por lo menos los diputados del Movimiento Somos Venezuela, tengan en su biografía de redes sociales las leyes, para que cualquier persona que se meta a su perfil de Instagram pueda ver, por ejemplo, el link de la ley del emprendimiento, donde le sale ya cómo es el conjunto de normas y artículos de la ley del emprendimiento. Pero lo importante de este parlamentarismo social de calle son las propuestas del pueblo. Nosotros desde allí, desde esas distintas dinámicas que tenemos en la calle, lo que hacemos es que el pueblo pueda generar propuestas. No solamente propuestas de leyes, porque nos hemos encontrado que hay jóvenes venezolanos y venezolanas que hacen propuestas en el marco de otras leyes. Y esas propuestas las recogemos. Nosotros en la segunda vicepresidencia las revisamos, las analizamos y bueno, donde vaya la comisión que vaya enmarcada esa ley, se le genera la propuesta al presidente de la comisión. Okay. Y ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta que el pueblo es muy sabio. Eso lo hemos sabido siempre, pero en este preciso momento el pueblo es tan sabio que ha generado propuestas, porque las leyes, ¿quién las sufre? ¿Quién las padece? ¿Quién las cumple? El pueblo. ¿Te acuerdas de alguna idea que haya salido de ese parlamentarismo de calle? Hay una propuesta que se generó muy interesante, que es el tema, por ejemplo, son dos. Uno, en el tema de las universidades, fue un ciudadano del Zulia que me escribió por las redes generando una propuesta para el tema de las universidades, y evidentemente ya nosotros debemos articular esa idea de ese ciudadano a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que también maneja el tema de la educación. Y hubo otra iniciativa sumamente interesante, que son las iniciativas parlamentarias con el tema de la vivienda, la misión vivienda, como un joven desde esta instancia de la misión vivienda, de la instancia ya existente, puede ser protegido, o sea, la vivienda joven, como le llamamos. Y bueno, esa propuesta, vivienda joven. ¿Ya está en marcha ese plan? ¿Se está preparando? Esa propuesta me la pasó alguien de Miranda, un joven de Miranda. Fue una propuesta que generaron. Construcción de viviendas más para la juventud, pero no solamente la vivienda que te genera, que te entrega el Estado, sino la autoconstrucción de la juventud, que el Estado puede darte quizás algunos implementos para que el joven pueda construir su propia vivienda. Yo sé que el Ministerio de Vivienda y la Misión Vivienda Venezuela tiene una planificación en torno a la autoconstrucción, pero este joven lo que plantea es que desde la Asamblea Nacional se pueda reformar una ley que proteja al joven y que, bueno, el joven tenga realmente el acceso
a la vivienda. Son ideas interesantes, aportes que genera la población venezolana, porque yo creo que no hay aporte malo. Todos los aportes son bien recibidos y son positivos. ¿Ya hay iniciativas en algunas alcaldías, en algunos gobiernos municipales? Ordenanzas municipales. A veces no funcionan muy bien, pero por lo menos está el despertar de hacer ordenanzas municipales que protejan a la población venezolana. En cuanto al tema del emprendimiento, es sumamente interesante que dentro de toda esta estructura estén los legisladores del Estado y los concejales municipales, porque desde allí, desde esas ordenanzas municipales, podemos hacer que esta ley nacional que ya hemos aprobado se vaya a lo concreto, se vaya a la protección del emprendedor por municipio, por estado, y es algo que, bueno, hay que trabajarlo, es algo que hay que seguirlo fomentando, hay que seguir luchando, porque, bueno, todo siempre es ese proceso de lucha, y sobre todo la juventud que tiene quizás ese espíritu combativo todavía ferviente, hay que mantenerlo, y hay que, bueno, luchar hasta el último momento para seguir protegiendo, en este caso que estamos hablando de la ley del emprendimiento, al emprendedor y a la emprendedora. Mira, la migración se ha convertido en un drama para la familia. Yo estoy seguro que a muchos de nuestros migrantes no les ha ido bien afuera. Nada más difícil que recomenzar en un país donde eres un extranjero, eres un extraño y no te miran bien. ¿Qué se está haciendo para repatriar, sobre todo a los jóvenes, que en su mayoría son los que conforman estas olas migratorias? ¿Cómo convencerlos de que aquí hay oportunidades, de que aquí hay posibilidades, de que la promesa de bienestar en Venezuela es cierta? ¿Qué se puede estar haciendo? ¿Qué pueden estar haciendo? ¿Qué pueden hacer desde el Parlamento los jóvenes parlamentarios para motivar el regreso de nuestros jóvenes que se han ido? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Vanessa Montero López, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Te preguntaba acerca de la diáspora, ¿qué se puede hacer para repatriar a nuestros jóvenes, para ofrecerles oportunidades certeras, confiables? Bueno, desde el Ejecutivo ya hay un programa que se llama el Plan Vuelta a la Patria, que es un programa que, bueno, creó el presidente Nicolás Maduro precisamente por toda la violencia desatada en contra de nuestros hermanos y hermanas venezolanas y venezolanos. Pero es básicamente un programa de transporte. De traerlos a los que han decidido. A los que quieren volver a su país. Han decidido volver, sí. Desde la Asamblea hay evidentemente dos instancias. Una desde la Comisión de Política Exterior, que es la Subcomisión de Integración y Asuntos Fronterizos, y esta otra que es muy interesante, que es una comisión especial que se ha creado desde la Asamblea Nacional. Su presidente es el diputado Julio Chávez, larense también, caroreño también, quien está al frente de esta comisión especial para, bueno, ellos se van más allá, no solamente investigan los hechos que ocurren contra nuestros hermanos y hermanas venezolanas, sino también es una comisión que denuncia, una comisión que siempre levanta y eleva la voz de denuncia contra lo que ocurre contra nuestros venezolanos y venezolanas en otros países, que también es producto de una campaña comunicacional, porque han hablado tanto y bueno, todo el pueblo venezolano sabe lo que el señor Julio Borges dijo de los venezolanos y las venezolanas. Somos una epidemia en todos los países de Latinoamérica. El venezolano y la venezolana no es una epidemia. El venezolano y la venezolana ha levantado países como Chile, por ejemplo, donde hay jóvenes venezolanos que tienen la profesión de médicos y están en Chile frenteando la pandemia. Es nuestro talento venezolano que ha elevado quizás el nivel, en este caso, de salud de otros países. Y bueno, lamentablemente
estos comentarios y la campaña comunicacional en contra de nuestros hermanos y hermanas venezolanas ha incidido en elevar el odio en otras fronteras contra nuestros venezolanos y nuestras venezolanas. Desde la Asamblea Nacional, desde la comisión especial que preside el diputado Julio Chávez, dentro de su dinámica, dentro de, evidentemente, de sus propuestas que realizan dentro de esa comisión, es precisamente poder proteger a nuestros compañeros y compañeras venezolanas que se encuentran en otros países. Eso es desde lo legislativo. Desde lo ejecutivo tenemos el plan Vuelta a la Patria, pero desde quizás las organizaciones políticas está, por ejemplo, nosotros tenemos una red, aquí me voy ya al movimiento Somos Venezuela, tenemos una red que se llama Red de Migrantes. ¿Qué hacemos nosotros? Estos compañeros y compañeras que regresan al país con la red de migrantes, los atendemos no solamente socialmente, porque cuando un joven o un venezolano regresa, que en su mayoría es la juventud, regresa al país, ¿cómo conectamos nuevamente a ese joven con la realidad, con la dinámica que está viviendo el país? Nosotros debemos entender que Venezuela siempre está en un momento coyuntural distinto, pero cuando ellos llegan, ¿cómo reconectamos a ese joven con la realidad? Entonces allí hacemos es que con la red de migrantes del movimiento Somos Venezuela hacemos un seguimiento, porque la idea no es traerlos y soltarlos, sino que es el acompañamiento, es el después que ya tenemos a ese joven en nuestro país. ¿Qué hacemos después? Es el acompañamiento que tenemos que hacer y lo hacemos desde nuestra plataforma como organización política, que, bueno, realizamos el acompañamiento, la integración nueva hacia la familia, hacia el hogar, hacia todo el proceso que vive el país, y no solamente eso, la conexión también económica. Llegan al país y ahora ¿qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Qué comienzo a hacer? Entonces allí el punto fundamental para eso es el emprendimiento. Es ayudarlos a potenciar un emprendimiento para que puedan tener quizás esa forma económica de poder avanzar, mientras, bueno, algunos quieren ingresar a la administración pública, otros prefieren realmente tener su propio negocio, su propio emprendimiento, y desde allí, articulada con la red, porque tenemos una red de empresarios y emprendedores, entonces esa red lo que hace es ayudar a estos jóvenes venezolanos que llegan al país para, bueno, poder, no solamente es el área formativa que tenemos que tener en lo técnico, el tema emprendimiento, sino también la motivación y el impulso, porque el acompañamiento es fundamental y todo joven valora mucho que uno esté allí, que lo acompañe, que lo motive, que lo inspire, que lo empuje a seguir adelante, porque si no terminan volviéndose a ir. Y la idea no es que se vuelvan a ir, la idea es que se consoliden en nuestro país y que vean que las condiciones son otras. Gracias a Dios, muchos de ellos, bueno, han visto otras condiciones. El gobierno nacional a muchos de ellos los ha apoyado con viviendas, inclusive, les ha dado la oportunidad, porque entendemos la realidad. Muchos de aquí vendieron todo para irse a otro país. Cuando regresan sin nada. Y el Estado venezolano, bueno, consciente de esto, los ha ayudado con el tema de vivienda, pero no es solamente entregársela y dejarlo, es estar con ellos, acompañarlos a que se vuelvan a integrar en la dinámica que tenemos en estos momentos. Mire, y desde la Subcomisión de Integración y Asuntos Fronterizos, ¿qué se está haciendo? Allí nosotros hicimos la presidenta de esa subcomisión, sí. Nosotros allí el año pasado hicimos un foro de migración y movilidad humana. ¿Por qué? Porque entendimos primero que los términos se confunden entre refugiados y migración. Y realmente entendemos que eso parte de, bueno, intenciones que son muy malas para el tema venezolano, donde las cifras de migración la trasladan a refugiados. Entonces son refugiados políticos en otros países. Y no es así. No son refugiados políticos. Es una migración que primero ha existido siempre. Quizás con las sanciones, el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales que nos han implementado ha hecho que la migración en Venezuela aumente, es verdad, pero no son las cifras que establecen organizaciones, por ejemplo, como ACNUR, que habla de cifras espampanantes de migración venezolana a otros países. También debemos entender
cuál es la dinámica inclusive de nuestra frontera. Hablan de migración cuando se van, pero no cuentan esos venezolanos que van y vuelven y regresan, que van y vienen. Entonces, ese conteo que ellos no realizan, nosotros, bueno, lo vimos como una preocupación. ¿Ustedes han calculado el tamaño de la migración venezolana? Establecimos una reunión post el foro que realizamos. Allí nosotros invitamos en ese foro de migración y movilidad humana a ACNUR. Invitamos a embajadores. Ese día asistió el embajador de Rusia, el embajador de China, embajadores de Latinoamérica y demás, además de todos los miembros de la Comisión de Política Exterior y estos compañeros, que era importantísimo saber su concepción y saber lo que ellos pensaban y valoraban. Gracias a Dios y a ese esfuerzo grandioso que se realizó en el foro, bueno, logramos al fin poder instalar una mesa de trabajo, no solamente con estos compañeros, sino también con otras organizaciones, por ejemplo, como ONG. Hay ONG que se van a involucrar en el tema de la migración, porque bueno, hay que esclarecer muchísimas cosas sobre este tema. Y hay un punto fundamental que, bueno, lo conversamos en una visita que hizo el canciller de la República, la Comisión de Política Exterior, donde, bueno, van a incorporar a alguien de Cancillería en esta mesa de trabajo para nosotros poder entonces esclarecer no solamente los términos mal utilizados, sino también las cifras, saber cuántas personas van y vienen, cuántos jóvenes van y se quedan, esas cifras que son importantísimas para nosotros tener una valoración clara y partir de algo real, no de supuestas cifras como lo hace ACNUR, que bueno, ellos calculan la cifra abiertamente, espontáneamente, sin tener quizás un criterio muy sólido de lo que realmente sale y de lo que ingresa a nuestro país. Nosotros allí hablábamos que está bien, la migración es algo que es normal y que quizás nosotros en estos momentos lo vemos como alarmante, pero es que nosotros aquí no contamos a las comunidades colombianas que tenemos, no contamos a las comunidades peruanas que tenemos. Aquí hay comunidades de otros países que nadie las ve, que nadie las atiende, que nadie las valora. Nosotros tenemos que hacer un acercamiento quizás a esas comunidades que existen en nuestro país, porque así como hay venezolanos que están en otros países, aquí hay extranjeros en nuestro país que los recibimos con los brazos abiertos, que los incluimos en nuestra dinámica propia de característica o esencia venezolana, que es abrirle los brazos a todo el mundo, la solidaridad que tenemos entre nosotros, esa esencia particular nuestra que es importantísima también siempre hablarlo y siempre recalcarlo. Nosotros aquí no agredimos a un extranjero, todo lo contrario. Siempre lo acogemos en nuestra dinámica de país. Un venezolano se va a otro país, es agredido, es violentado, lo difaman a nuestras mujeres que están en otros países. Nosotros acá no lo hacemos, más bien vamos a ir a brindamos una los nueva brazos. pausa comercial. Quiero que nos centremos en este segmento que viene en el tema de la juventud. La juventud se ha ido distanciando, se ha ido desilusionando de los partidos políticos. Además es un fenómeno global, no es aquí en Venezuela nada más. ¿Qué se está haciendo desde Somos Venezuela? Que tengo entendido tiene como reto fundamental sumar la juventud a las causas del movimiento. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Vanessa Montero López, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Los retos de la juventud, los retos de los movimientos políticos. La juventud se ha distanciado de la política, se ha desilusionado un poco de la política, es un fenómeno global. La juventud está siguiendo más que casas ideológicas, está siguiendo causas, la ecología, la violencia de género, los retos de la juventud. Tengo entendido también que próximamente en marzo se celebrará el segundo encuentro
¿no? Nacional, el primer encuentro nacional de activistas del movimiento Somos Venezuela. ¿Qué respuesta piensan elaborar para la juventud en este contexto? Bueno, como su palabra lo dice, el movimiento de movimientos Somos Venezuela. Nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma de movimiento pequeños movimientos que, bueno, aglutina diversas banderas, diversas luchas. Allí tenemos el tema, por ejemplo, de las mujeres, violencia de género, tenemos el tema, por ejemplo, de la sexodiversidad, también que son banderas de luchas que hay que elevar, el tema de la ecología, cambio climático, todo. Entonces son pequeños movimientos que aglutina la gran plataforma del movimiento Somos Venezuela, y uno de sus ejes principales es el tema de la juventud. Yo, bueno, quiero hacer un paréntesis. Yo me vine con la camisa de Livia Gubernier porque, bueno, es una joven referente para todos nosotros, una joven de 20 años asesinada en el gobierno de Rómulo Betancourt por ser una joven que elevaba su voz por reivindicaciones estudiantiles y fue brutalmente asesinada por esa lucha que tiene. Entonces es como una forma de reivindicar también la lucha de jóvenes que han caído, elevando su voz y siendo el instrumento de toda la juventud venezolana. Eso es un factor que el joven venezolano no puede olvidar. Nosotros no podemos tener memoria a corto plazo. Aquí en Venezuela jóvenes han ofrendado su vida por una lucha, por un proceso, por un proyecto. Y como jóvenes venezolanos que somos, que con esa esencia caribe que tenemos, esa irreverencia, esa rebeldía de la juventud, no podemos tampoco perder esa historia de jóvenes que no pueden pasar desapercibidos porque son jóvenes que dieron su vida por un proyecto. El movimiento Somos Venezuela tiene ahorita como pilar fundamental la juventud. Evidentemente, por lo que usted decía, la juventud hoy día se quiere centrar solamente en temas económicos, quizás, en poder... Muy preocupada por su futuro. Exacto, en poder resolver su día, en trabajar, en estar ya inmersos en el campo laboral, formar una familia, tener para comprar su apartamento, su estabilidad como jóvenes. Todos siempre pensamos en nuestra independización económica, eso es algo natural y básico de la vida. El tema, que es el factor que hablamos al comienzo, es de que la economía ha sido tan golpeada por las agresiones extranjeras que, bueno, nos permite generar otro factor, que es la despolitización de nuestro joven. El joven ahorita quiere resolver precisamente ese día a día. Ahora hay que generarle condiciones económicas a la juventud para que la juventud se espera pueda tener... de este encuentro nacional de activistas que surjan esas respuestas, ¿no? Sí, nosotros en el encuentro nacional de activistas del movimiento Somos Venezuela, que lo vamos a realizar próximamente, es el primer encuentro del movimiento. Desde allí surgirán ya nuestras líneas programáticas, desde allí ya surgirá nuestra planificación y nuestros abordajes en todo el país. Y una de las cosas más esenciales, por ejemplo, ahorita estamos en la primera fase, la fase de que cada red o de que cada pequeño movimiento de la plataforma del Movimiento Somos Venezuela discuta en los estados cuáles son las banderas de lucha de cada una de las redes. Nosotros tenemos 21 redes sectoriales. Ese es el cuerpo o la esencia del movimiento, son las 21 redes sectoriales, que van desde el campesino hasta la clase media, que van desde la participación ciudadana hasta el empresario. Son múltiples formas de agrupar diversos sectores dentro de un mismo movimiento. Vamos al despliegue territorial. Cada red debe ir a decirle a la gente qué piensa, qué opina del movimiento. El movimiento debe ser una construcción colectiva. ¿Cómo visualizas tú el movimiento? ¿Cómo lo ves? El movimiento, además de un movimiento es muy hermoso porque plantea una política horizontal. No hablamos de presidentes ni de vicepresidentes, sino que hablamos de secretarios, hablamos de coordinadores de redes de articulación social, porque bueno, son espacios esenciales para la gente. Por ejemplo, yo no me conecto en la lucha quizá feminista, pero soy un luchador o una luchadora por el tema del cambio climático, la preservación de la naturaleza. Tengo un espacio para, bueno, desde ese espacio contribuir al tema del cambio climático. Bueno, yo soy un emprendedor y mi lucha siempre ha sido el emprendimiento. Tengo un espacio para contribuir con el emprendimiento. O sea, cada una de las redes tiene su espacio y tiene su lucha. Y entre todas nos interconectamos
pero cada quien está donde quiere estar. Ahorita tenemos el registro abierto del Movimiento Somos Venezuela y aprovecho la oportunidad para decirle a todo el pueblo venezolano, nuestros ciudadanos, ciudadanas que quieran incorporarse al Movimiento Somos Venezuela, tenemos ya nuestro registro abierto. Nos queda un minuto nada más. Un mensaje a la juventud. Se acerca el 12 de febrero, Día de la Juventud. Un minuto. Bueno, la juventud tenemos un rol fundamental, un papel trascendental. Nosotros y nosotras como jóvenes tenemos la oportunidad de dejar quizás nuestras diferencias ideológicas a un lado y entender que Venezuela nos necesita a todos y a todas, nos necesita unidos, nos necesita juntos. Yo creo que todo criterio, todo pensamiento, toda idea, todo aporte es esencial y es fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país. Y la tarea histórica es de sacar adelante a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por este análisis. Muy útil todo lo que nos has dicho. Gracias a usted. Bueno, nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.